Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Nos ven con la misma ropa, mismos invitados, ya saben por qué. Tenemos segunda parte de este tema, nos quedamos con muchas preguntas por responder, por muchas cosas que hacer, así que sigamos. Me encuentro con Zaida Rovira, vicedefensora del pueblo, Silvita Buendía, abogada, activista de los derechos humanos, y Daniel Curi, abogado penal. Seguimos. ¿Qué pasa si mañana un padre que es el violador de su hija lleva a su hija a abortar a un centro clandestino, ¿no? Porque ya sabe que es muy probable que lo denuncien y lo metan preso, pero no quiere tener un hijo con su hija? Es bien horrible como es la realidad. ¿Qué cosa? Y le realizan el aborto y el médico no dice nada. Es decir, el círculo se sigue repitiendo. ¿Va a haber alguna manera de ir tras los centros clandestinos? ¿Se puede hacer o es como muy...? El artículo 276 del COIP es muy claro. Cuando un médico recibe una víctima que ha sido de un delito, tiene la obligación de denunciar. ¿Y si no lo hace? Es delito por parte del médico. Claro. ¿Y qué pasa si el médico se niega a practicar un aborto por un tema de creencias? Por ejemplo, hay abogados que no divorcian porque son católicos. Claro, eso está bien. ¿Y qué pasa si un médico dice que yo no es puedo? Es objeción de conciencia. Yo creo Pero que el tema no es personal, pues no es individual. No es que como médico yo decido no practicar el aborto por mi concepción, por lo que yo creo. Aquí ahora ya es un problema de salud pública y es el Estado el que tiene que garantizar. Si el médico dice yo no lo voy a hacer porque yo tengo mi convicción, el Estado tiene que garantizar que existan el personal. Es claro, es que ahí es donde yo haría, por ejemplo, una diferencia, ¿verdad? Si es un médico privado, por así decirlo, sería una cuestión diferente, pero si es un médico público, tiene la obligación de atender a una persona, especialmente si está en un estado de emergencia. Esta pregunta se responde con el artículo 66 de la Constitución en su numeral 12, el derecho a la objeción de conciencia, que no podrás menoscabar otros derechos ni causar daño a las personas, a la naturaleza. Entonces, este derecho es el derecho a objeción de conciencia, pero no podrá menoscabar otros derechos ni causar daño. Exactamente. O sea, puedo decir que no siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la persona que lleva. Y, por ejemplo, el funcionario público, el médico del hospitalario público no tiene ese derecho. ¿Por qué? ¿No quieres hacer abortos? No trabajes en el hospitalario público. Y ahí va otra pregunta que la gente me ha hecho mucho ayer, o bueno, la semana pasada. Cualquier mujer, aunque no tenga seguro y que no sea afiliado al IES, porque ese es un tema de... Claro. ¿Puede acceder a un aborto? Es salud pública. Maternidad. La maternidad tenemos, así como tenemos maternidad gratuita, todo tenemos el sistema de salud pública tiene que garantizar el aborto seguro ahora. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a la gente que la castración o la pena de muerte para el violador... Esa es otra gran idea. No termina con el problema real, que es la violación, Daniel? A ver, económicamente está... ¿Tú estás de acuerdo con la castración? No. Ya, está hiper demostrado que no importa la severidad de la pena, lo importante es la probabilidad de que la persona sea detenida. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, si es que tenemos dos delitos diferentes y uno tenemos con la posibilidad de que tenga el 100% de que sea castigado y el otro que sea el 5% que sea castigado, más personas ¿cuál van a cometer? Pues el primer por ciento, el del 5%, el primer delito, el del 5%, ¿por qué? Porque hay menos probabilidades de que surja el castigo, por más que en el otro pueda tener una mayor ganancia, ¿verdad? Miremoslo el caso más sencillo que todos los vivimos, el 30 de septiembre, cuando se fue la policía, gente común y corriente que nunca había cometido en su vida empezaba a hacer... a delinquir. A delinquir. ¿Por qué? Porque sentía que no le iban a atrapar, ¿verdad? Entonces, el problema no está en poner penas mayores, porque esa es la solución más fácil que puede tener el Estado, porque no le cuesta nada. En cambio, tener que invertir en educación, en salud, en policías, fiscalías, en jueces, le cuesta bastante. Entonces el Estado dice... El asambleísta que todavía era asambleísta... Hay que buscar la solución integral, no solamente aumentemos las penas. Porque este asambleísta Héctor Yepes, que ya, gracias al cielo, ya no es asambleísta, decía,
he presentado un proyecto para la castración de los violadores. Ella y él y Hipólito Ugarte. Exactamente. ¿Por qué no me dan paso a este proyecto? ¿Por qué, señor asambleísta, que no leyó la Constitución? En el artículo 66, 3C, se prohíbe la tortura. Es inconstitucional. Pero además, desde la ciencia penal, es ineficiente. No sirve. A ver, Además, nos violan con palo de cosas que escoba. no solamente son los penes. Claro. Sí. Botellas. Los estudios que se han hecho con respecto a la castración química, ¿ya? Son estudios que se han hecho, número uno, donde voluntariamente se le ha dicho al violador, ok, te podemos someter a este tratamiento, ¿verdad? Te podemos bajar la pena, pero si es que tú quieres, ¿verdad? No es que el Estado lo obliga, ¿verdad? En países civilizados. Vale recalcar. De ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Que a mediano plazo, ¿verdad? Empieza a haber ya un grado de recidividad. Es decir, empiezan también a delinquir. Es decir, parece que funciona a corto plazo, pero a mediano plazo se empieza a crear una forma de tolerancia. ¿Se puede llegar a pedir cadena perpetua para los violadores? Por ejemplo, incesto. Es inconstitucional. Inconstitucional. ¿Por qué? Porque si la Constitución garantiza la rehabilitación de los Claro. delincuentes, no podemos simplemente ponerlos en cadena perpetua. Pero estamos evidentemente bajo sistemas carcelarios que no funcionan. Y Es que ese estamos es el problema, evidentemente... porque, o sea, estamos tratando No de rehabilitan resolver... ahí a nadie, No, claro, por favor. estamos tratando de resolver en el momento de la situación. O sea, aquí, cadena perpetua, pena de muerte, castración y todo lo demás. Pero no estamos viendo el problema de forma integral y buscar una solución integral. Todo lo que vimos ahora poco en el sistema carcelario, o sea, no es producto de la noche a la mañana. No es que dos PPL se pusieron de acuerdo para hacer relajos en las cárceles. Es producto del sistema carcelario. Donde no se rehabilita a nadie. Mire, el hacinamiento carcelario no se va a solucionar metiendo más gente ni dejándola ahí No. por vida. No. Claro. Y no solamente Peor, esto, pero déjame peor, decir algo peor, importante. va a ser mucho Déjame peor todavía. decirte algo. Si tú metes a una persona a la cárcel durante 30 años, que creo que es la pena máxima que hemos 40. conseguido, 40 por femicidio, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de supervivencia en la cárcel? No son 40 años, es cadena perpetua. Porque en la cárcel te abusan, te matan, no te dan de comer, no tienes salud, estás hacinado, estás superpoblado. ¿Es o no es así? No. Entonces, de nuevo el populismo penal. Ay, sale de nuevo. Ay, que cadena perpetua. No, señor, cadena perpetua. En nuestras cárceles es un saludo a la bandera, no existe. Ya es cadena perpetua a 30 años. ¿Hay algún tiempo máximo para que se pueda producir el aborto? Es decir, A ver, este es si a el mí- tema. ese es un tema peliagudo. Y Actualmente... es una de las aristas que más se discute Claro. ahora y es Y justamente... que nunca se discutió. Que nunca se discutió. Porque es el una ar- de las cosas que se debe ahora que le compete a la Asamblea, ¿no? Que le compete a la Asamblea, pero bueno, que le compete a la Asamblea la segunda fase de la discusión. Tenemos que armar ese proyecto. Justamente en este proyecto tendría que venir algunos elementos, alguna arista como esta. El tiempo en el que se podrá interrumpir el consentimiento de qué persona a una niña para el aborto, porque naturalmente no le vamos a poner a una niña de 9, 10 años a decirle, oye, tú quieres abortar, ¿sí o no? Entonces, son todas estas cosas que deben ir plasmadas en este proyecto y por eso es justamente pero ahí la también hay importancia. un gris, porque según la sentencia tengo entendido que ahora también basta con que la niña quiera decir que vaya a abortar sin necesidad de que haya consentimiento de los padres. Sí, y eso es justamente porque puede ser violada en el ámbito En de el la ámbito, familia. sí. Pero escúchame algo, ¿tú sabes cuál es el límite, el plazo límite para abortar en este momento todavía, según el artículo 12 150? semanas, ¿no? Mi amor, no hay límite. 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 Ni en el inciso primero de salud o vida, ni en el inciso segundo de violación, no existe límite. No hay límite. Recién comenzamos a hablar de plazos ahora que Sí, se aprobó. ahora. Pero este aborto Qué curioso. terapéutico realmente no contemplaba plazo. ningún límite. Y eso es por porque la ley es de 1938, Claro, ¿verdad? exacto. Donde no se tenía ningún tipo de... De hecho, Claro. estamos convocando a los colegios médicos, no solamente a los colectivos sociales, porque además queremos tener todos los elementos técnicos, no queremos que esto sea simplemente Es un vamos y tema- armemos un proyecto de 2 meses a la carrera. Es un Claro. tema importante porque, y esto hablo nuevamente desde la perspectiva macro de las realidades que existen en el país. Hay muchas mujeres, sin contar niñas, obviamente, que no se dan cuenta que están embarazadas. Exactamente. Sí. Hasta el cuarto, a Sí. veces quinto mes. Exactamente. No Sí. se dan cuenta, aunque parezca imposible, aunque nosotros, pasa aunque más nosotros podamos... seguido de lo que pensamos. Aunque nosotros Pasa. podemos pensar, no, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo? Pero si no siente. De verdad, hay mujeres y niñas que no se dan O sea, cuenta. es más difícil en las O sea, mujeres. yo he tenido pero es amigas que han estado totalmente embarazadas que no se han dado cuenta posible. desde el tercer mes. Exacto. O sea, Porque entonces, sigues menstruando, Sí. porque no tienes síntomas,
porque crees que es imposible porque utilizaste método anticonceptivo. Pero en las niñas, que yo tengo casos, 2 casos en este momento, de niñas violadas en su familia, que no habían tenido ni siquiera la primera menstruación todavía. Claro, imagínate. ¿Cómo se da cuenta? No se dio cuenta porque no sabía lo que era la menstruación. Quedó embarazada a los 10 años sin haber menstruado todavía. Eso es una realidad, que hay abogados sin sentido. Por ejemplo, hay otro abogado que dice, las niñas no menstruan, entonces las niñas no se embarazan, están mintiendo. Qué poca conocimiento de la biología humana y de la mujer. Pero sí va a pasar entonces una discusión, y tiene que haber una discusión para que se establezca un límite en mujeres. Sé que en niñas creo que no hay límites, ¿no? Espérate, no puede haber límites. ¿Por qué? Esto es una consideración médica. ¿Qué es lo que te dice el médico? El aborto tiene que ser realizado lo más temprano que sea posible y tan tarde como sea necesario. Ese es el concepto, ese es el tema. Porque, por ejemplo, yo tengo el caso de una señora de 20 semanas de gestación que el doctor le dice, es anencefálico. No, ya te pasaste las 12 semanas, las 14 semanas, las 17 semanas. Tengo 20 semanas y no quiero esperar a que se me muera mi hijo en mis brazos. Y eso también tiene que ser legislado. Y eso también es una consideración de causal salud. Sí, que lamentablemente no estuvo en el análisis. Pero de el la que se habla en la resolución de sentencia, también se habla de sí, esto en la sentencia. por supuesto que se habla, por supuesto que se habla. Lamentablemente no fue tomado en cuenta en la parte resolutiva. Pero te dicen, hay que hablar del tema. Y por supuesto. Y le dice a la Asamblea. Y además se lo devuelve a la Asamblea. Oye, porque es la obligación de la la Asamblea. parte más además, linda esto. es cuando le dice la Corte, señores asambleístas, sean responsables, dejen de están rehuir haciendo? su responsabilidad, ¿Qué Porque están además sean haciendo? vagos. hay una cosa, ¿no? Esto sucede en cierto nivel, estrato social, porque, disculpen, pero hay un montón de mujeres que hemos tenido embarazos súper complejos. Así es. Yo tuve un embarazo complejísimo cuando recién tenía 24 años, me casé a los 26 años, 27 años, de gemelos, 5 meses y medio, se murió uno adentro y el otro se podía morir. Y mi decisión fue, disculpa, pero si ya había uno muerto, tenía ya la posibilidad yo de también tener complicaciones. Entonces, yo lo hice en una clínica con suero y con todo, Claro. sin ningún problema. Pero ¿cuántas mujeres tienen esos accesos? Son mínimas. Y eso Por es lo que pasó en supuesto. Irlanda, Son por el cual mínimas. despenalizó el aborto. Por supuesto. Viene esta señora con un embarazo de 5 meses, muriéndose en una sepsia, y dicen, lo siento, está todavía vivo, no podemos hacer un aborto, y se muere. Bueno, 5 meses tenía. Entonces, los límites no pueden estar estipulados a espaldas de la realidad. Otra pregunta que la gente tiene es, que el aborto podría resultar más traumático que la violación? A ver, primero, esos son los que te ¿Por hablan qué? del síndrome Es que, post-aborto, que no existe. El único síndrome médico, clínico, comprobado es el Es post-parto. postparto. Sí. Y nadie te dice, no Postparto. paras porque vas a tener un síndrome postparto. La depresión postparto. Vas a tener depresión postparto. Las mujeres elegimos tener hijos, las que podemos elegir tener hijos. Pero habrá quien pero te diga, sí, vas a tener... a mí me realmente dijeron- ni médica ni científicamente no está probado ese síndrome. Es imposible que alguien, que una mujer tenga este síndrome que inexistente y que sea peor el aborto que la violación. Exacto. Ah, oye, Es a mí imposible. una amiga de mi marido me decía, vas a tener ya mismo el baby blue. Le digo, ¿qué es baby blue? La depresión postparto, ya te va a dar, ya vas a tener, todas las mujeres lo tenemos. Yo no lo tuve. Yo creo que ahí una de las cosas más importantes es el acompañamiento familiar que se le puede hacer a la víctima, especialmente, ¿verdad? Y Porque profesional. Siempre y cuando no sea el violador Del del entorno. entorno familiar. Claro, pero estamos... Profesional entonces del Estado. Es el Estado, es el Estado. Pero Sí, si el también Estado tiene no que puede ver mucha garantizar familia. nada. Pero perdón, es Por que lo somos menos, ciudadanos, ¿sabes no qué? pueden garantizar ahorita nada. Caterina, tienes toda la razón. Por eso, Sí. el Estado que no puede garantizar la integridad física y sexual de las mujeres, por lo menos ya no las va a meter presas. Es un Al avance. menos. Es un avance. Y no parte del Estado también llamar a organizaciones y generar grupos Ya lo de hizo. apoyo. Lo hacen Ya la sentencia. estamos ahora. Eso es parte de la sentencia. Ajá. A ver, la Corte Constitucional no manda a la Defensoría del Pueblo a elaborar un proyecto de ley por la experticia que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. Le manda a la Defensoría del Pueblo de cara a los colectivos sociales y a las instituciones que tienen que ver con la temática. O sea, no es Defensoría del Pueblo, mañana sus expertos van a elaborar el proyecto de ley. Claro. Nos obliga a recoger el sentir y las opiniones de todos, Vivencias. de las vivencias de la sociedad. Y eso está muy bien hecho en la pero sentencia. Por supuesto, me parece sí. Está muy por bien, porque supuesto, además por ustedes supuesto. pusieron ahora en marzo de este año, Presentamos la demanda. presentan la Defensoría. Presentamos la Entonces, demanda. la Defensoría es parte.
Claro. La Defensoría tiene conocimiento y la Defensoría es el Y organismo. tenemos una posición establecida Tiene una posición firme sobre el es una tema. organización pública del Estado, independiente del gobierno, que se dedica Totalmente, a que quede promover claro. y defender los derechos, derechos humanos. humanos. Mejor, porque en la Asamblea a veces hay baby torres, ¿viste? Que no se han leído tampoco la Constitución y no van a hacer proyectos. Necesitamos un proyecto, este proyecto debe tener todas las leyes, pero Deberían. hablando de este proyecto ahora, tiene que ser con enfoque de derechos. Sí. No podemos simplemente darle esta responsabilidad a las personas que ya sabemos que la tuvieron y que no quisieron nada. Claro, no, lo que pasa es que también sabemos que han sido electos, ¿no? O sea lo que sea, han sido electos. Sí, pero la sabiduría de la Sí. Corte hay que resaltar. No se lo vamos a dar a estos que han rehuido su responsabilidad y que no se han leído la Constitución y no tienen idea de lo que están hablando. Se la vamos a dar a la Defensoría del Pueblo. Vamos con las últimas preguntas. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. ¿Tenemos noche de película? Sí. De familia. No voy a arreglar eso. Ya está. Cuidado, la embarro. Mamita, ¿la llevo al trabajo? Me voy en bus. Yo te reconozco que soy chola, solo que soy chola en evolución, ¿ya? Cuando lavo, cuando plancho, cuando saco a pasear el perro, mi amor, quítamela. ¿Qué perro? ¿Qué saca? A menos que sea el perro que tiene. Fritos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Muy constante esta pregunta también, que es, cualquier mujer que diga o que vaya al médico a abortar y que diga que ha sido violada, la van a hacer abortar. O sea, no hay nada que pueda, primero, tiene que haber un papel de la fiscalía, una denuncia. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que tiene que haber o una denuncia o una declaración juramentada, hasta que esté regulado por ley. Claro. Ok. Y después hay que considerarlo que también es un mecanismo. Así es en Claro. Colombia, por ejemplo. Así es en Argentina. Perfecto. Quiero saber si es que hay algo que usted quiera decir, Saida, que no ha dicho o que no hemos tocado en toda el montón de temas que hemos tratado de hablar para tratar también de un poco aliviar las dudas que tiene la gente. Bueno, creo que la ciudadanía entera, los colectivos, las propias instituciones públicas que tienen que ver con el tema de forma ya directa, deben tener en este momento esta incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Cómo está estructurando la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo va a seguir esta ruta? Es importantísimo. Nos han puesto en el ojo del huracán. Tenemos que hacer un proyecto en 2 meses. Un proyecto de esta naturaleza, de esta responsabilidad, y más aún cuando, como Defensoría del Pueblo, presentamos también la demanda. O sea, que todo el país conoce que la postura de la Defensoría del Pueblo, del doctor Freddy Carrión Intriago como defensor del pueblo, a la cabeza de la protección y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Y yo sí quisiera, más que tranquilizar a los colectivos, decirles que ya empezamos, desde el día siguiente, desde el día que nos notificaron la sentencia, ya empezamos a construir esta ruta, que vamos a tratar, que estamos siendo lo más amplios
amplios y democráticos posibles. Vamos incluso a emitir un cuestionario que le vamos a hacer llegar a todos los colectivos sociales para poder tener la opinión de ellos, porque claro, en 2 meses, aparte con la situación por la pandemia, es muy complicado que nos reunamos en sendas asambleas con los colectivos sociales. Estamos haciendo llamados, en estos días saldrá ya la ruta pública de cómo vamos a estructurar ya la próxima semana con colectivos sociales, con la sociedad civil que quieran aportar. Incluso sabemos que hay colectivos, a Silvia le conocemos como defensora de derechos de las mujeres y por supuesto la opinión de ella y de los demás colectivos es sumamente importante. Si hay colectivos sociales que tengan propuestas ya, entiendo que incluso hay algunos que tienen elaborados proyectos, claro, los estamos recetando en buena hora y todas y todos los que tengan sus propuestas pueden contar con que la Defensoría del Pueblo tiene las puertas abiertas. En esto sí, porque te digo que desde que nos notificaron la sentencia no me dejan dormir, ¿no? Nos llaman a todas horas, cantidad de preguntas, cuestionamientos, incluso hasta los otros y las otras agresiones, todo tipo de cosas, ¿no? Sí, hay gente que todavía no entiende esto, pero tenemos una responsabilidad histórica y la vamos a cumplir de cara a los colectivos sociales. Como te decía, esto no se nos ocurrió de la noche a la mañana, ni a la Defensoría del Pueblo, ni a la Corte Constitucional, ni a 4 o 5 mujeres que se paran en la calle. Esto tiene años, es una lucha de años y tenemos que hacerla con esta gente. Daniel, ¿alguna...? Yo creo que hay una cuestión discursiva que es muy importante de tener en cuenta, porque hay que ver un poco, por así decirlo, los dos lados. Sí, entiendo el lado pro vida, entiendo la preocupación, entiendo un poco la importancia que se le da a una vida de una persona que no ha nacido. O sea, cualquier mujer o cualquier pareja que haya tenido un hijo y que haya esperado un hijo y que haya perdido el hijo en esas circunstancias, pues es una pérdida grande para ellos, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de esos casos. La parte de decir que se ha despenalizado el aborto me parece que también es parte del problema. Por lo que se ha hecho es básicamente crear una causa de justificación para las víctimas de la violación, ¿sí? Y ese es el enfoque que hay que empezar a tener. Estamos hablando de un enfoque de víctimas, de personas que han sufrido una de las mayores agresiones que pueden sufrir en su vida, una violación completa de su dignidad, ¿verdad? Y que le estamos tratando de dar una opción, no una obligación, una opción, ¿verdad? Para... Eso me parece importantísimo de recalcar que no lo hemos hecho. Abortar no es la obligación, no es una obligación. No, de ninguna manera. No todas las mujeres violadas tienen que abortar. De hecho, que si se lo hubiera puesto en esa perspectiva, también sería una vulneración de derechos. Totalmente. O sea, de hecho, hay mujeres violadas que quieren llevar a cabo su embarazo y está muy bien. Deben tener todas las garantías y protección del Estado también para que... Lo que ha pasado es que ahora se les ha dado una opción, que es una opción a poder decidir libremente sobre sus cuerpos luego de haber sido vulneradas de la manera que han sido vulneradas. Entonces, eso también es súper importante porque muchos de los discursos de los llamados pro vida, lo que pasa es que yo soy pro vida, pero pro derechos también, entonces, por eso es que no me... de los llamados pro vida es que aducen que con acompañamiento podrían dar los niños en adopción. Entonces, ese acompañamiento, que es básico y creo yo que debería haber acompañamiento con la decisión de abortar o sin la decisión de abortar, porque ahí... Pero sin duda, cuando una persona no quiere tener un hijo, peor si es fruto de una violación, no quiere ser acompañada. Y no lo va a tener. Y es una tortura, porque si ya de por sí estar embarazada, hay mujeres que lo disfrutan más que otras, pero sí es un proceso complicado porque no sabes cómo te van a dar los embarazos, a veces vomitas todos los días, no sabes cómo está, las hormonas se te suben, se te bajan. O sea, hay un montón de cosas pero ahí. Es que ahí es donde vamos al núcleo del asunto, ¿verdad? Por un lado, la importancia que viene a ser la educación sexual. Por otro lado, si ellas están diciendo, si los grupos pro vida están diciendo, ok, se necesita acompañamiento, pero no hay nadie que les dé acompañamiento, creemos entonces una función para eso de ahí, y eso va a reducir la tasa de abortos, punto. Y se puede obligar, por ejemplo, la Defensoría ahora en la redacción de la ley, que por ejemplo en los colegios sea prácticamente obligatorio que exista la educación sexual. Está en la Constitución. Sí, pero sabemos que no existe, sabemos que no siempre es así, sabemos, por favor,
hemos vivido cosas un poquito... Con mis hijos no te metas. Por favor. La pregunta es ¿cuál es la educación sexual? ¿Quién la ¿De qué da? nos sirve Claro. reiterar en lo mismo en otra ley? No, más bien lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, no se trata ni de endurecer las penas, ni de repetir ley tras ley, tienen que hacer esto, sino más bien que se garanticen que las estructuras del Estado realmente cumplan con las obligaciones que tiene el Estado. No me cansaré de decirlo, frente a los derechos humanos, los Estados tienen obligaciones, proteger, garantizar, respetar y promover. Mientras que no entendamos eso, no va a pasar nada. El tema es que es bastante utópico, ¿sabes? Por Sobre todo supuesto que sí, en por estados supuesto como que los nuestros, en donde sabemos de que muchas cosas no se respetan. Toda utopía es buscar un futuro mejor. Sí. De acuerdo. Porque lo otro, Catrina, es Pero que lo demos por podemos vencido. Sí. Y eso no va a pasar. Por lo menos, que aquí está, Silvia, Daniel, eso no va a pasar. Por vencida no va a Lo otro es el deje así. Pregúntame. Pregúntame. pasar. Como el No, burro del quiero que me digas si es que hay algo que quieras acotar Sí, como final. yo sí. Yo quiero contar algunas cosas importantísimas, pero mínimas. Primero, es bueno que tengamos estos foros, porque si los abogados mandamos a la gente a leer la Constitución, al artículo 45, van a dejar de repetir como loros, sin haber leído, es que el artículo 45 de la Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la vida desde la concepción. No, señores, no dice eso. Vayan a leerlo. La sentencia hoy día dice, no es un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. Este tampoco lo es. Caben matices. Y estos son los mínimos en los cuales se puede acceder a un aborto legal, gratuito y seguro, porque está dentro de lo que es la salud pública. Pero además algo súper importante, que por lo menos a mí me parece súper importante. Las mujeres estamos abortando en el Ecuador desde el año 1938 en forma legal, y parece que la gente no sabía eso. Hoy día lo sabemos, y sabemos algo que nos dice la sentencia. Se puede proteger la vida desde la concepción sin criminalizar a nadie, porque el artículo 195 de la Constitución habla de que la criminalización, la ley penal es una solución de última ratio. Nos hemos comprometido como Estado a buscar soluciones para problemas cuando la cárcel es lo último que se te va a ocurrir. Y por último, hablemos de adopción. A mí sí me interesa hablar de adopción, porque aquí en el Ecuador ni hay una cultura de adopción, ni funcionan los procesos, ni es posible para una mujer decir, ¿sabes qué? Ya parí, violada, no quiero al hijo. ¿Dónde lo entrego? Eso no existe. Entrégalo en adopción. No es legal. Tienes que pasar por un proceso judicial en el que un juez te dice, ok, me parece que tú tienes razón, no puedes criar a tu hijo. Pero en el 90% de las sentencias dice, los hijos tienen que estar con sus madres y las niñas de 13 años son obligadas a cuidar a hijos que no quieren, que rechazan porque son frutos de la violación de su papá o de su abuelo. También tenemos esos casos. Entonces hablemos de adopción, de todas las adopciones, de la necesidad de los derechos de los niños de ser adoptados por una familia. Volvamos a que se puedan adoptar las personas que son viudas, divorciadas, solteras, las parejas, todas las parejas, por favor, política pública, parejas del mismo sexo que ya nos podemos casar, gracias, también queremos adoptar, y debemos tener ese amplio mercado de oferta de familias y personas que puedan darle un hogar a los niños y a las niñas, que sean idóneos, que sean investigados. Necesitamos recursos. No dan más. ¿Por qué se demoran 3 años los procesos? Porque no hay trabajadoras sociales que puedan acudir a las casas y trabajar en eso. Entonces, 2 cosas importantísimas. El derecho a la vida ni se garantiza en el artículo 45, ni es absoluto. Tiene matices. Segundo, hablemos de adopción. La adopción, la institución es súper importante y tenemos que trabajar en eso para que los niños puedan tener el derecho a tener una familia, niños y niñas. No quiero terminar sin antes agradecerles. Creo que vamos a hacer un programa de 2 partes. Si ha llegado usted hasta aquí es porque ya ha estado 2 domingos y ya puede verlo en YouTube completo. Y creo que podríamos seguir hablando mucho más, pero yo sí quiero enfatizar en el tema de la empatía, en el tema de las realidades en que vivimos, en la forma en la que estamos mirando a nuestro alrededor. Yo soy una convencida de que el mundo y la sociedad y nosotros vamos a cambiar cuando entendamos que nuestra realidad no es la única, cuando entendamos que necesitamos mirar un poco más allá para entender lo que está pasando, no solamente en el país, en el mundo, para no hablar desde el desconocimiento o desde solamente pasiones de cualquier tipo, religiosas, activistas, lo que sea. No hablemos desde la pasión, más bien hablemos desde el conocimiento y desde las realidades que vivimos en este país. Creo que así es la única manera que podamos entender lo que realmente significa en una sociedad que los derechos humanos se respeten. Quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias. Gracias Zaida, Silvita, Daniel por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, por casi ustedes empujarme también a hacer el programa con Silvita. Y bueno, nos vemos el próximo domingo.